Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder estar un nuevo miércoles para aprender más del Señor. Amén. Qué bueno es seguir aprendiendo de Él y vamos a continuar, seguimos con el tema del tabernáculo. Amén. Vamos a continuar con el tema del tabernáculo. Amén. Este día el tema es el altar de bronce o el altar del holocausto, pero nos quedó todavía una partecita de lo del atrio, que venimos hablando del atrio, lo que estaba en el atrio, las columnas del atrio, y parte de eso son las estacas. Amén. Con eso vamos a concluir la parte del atrio, de lo que estaba cercado, de las columnas, etcétera. Entonces, antes de entrar a explicar qué es el altar de bronce o qué era el altar de bronce, vamos a ver las estacas. Acompáñeme, por favor, a Éxodo 38:20. Éxodo 38:20. Dice la palabra del Señor: todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Repito, todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más nos permites poder, Señor, abrir tu palabra, aprender de ti. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que quiere interrumpir y Señor, abre nuestro entendimiento para poder aprender más de tu palabra, que siempre hay el deseo en nosotros, Señor, de querer más de ti. Amén y amén. Entonces, las estacas, como dice aquí la palabra, eran de bronce y sujetaban tanto las columnas del atrio, amén, como las del tabernáculo. Quiere decir que cada estaca en donde se amarraba para amarrar la tienda y también para sostener todo el muro, todo lo que cubría, ¿verdad? Y hacía, recuerde que había una división y era una altura para que nadie pudiera ver y no hubiera ningún salteador. Fíjese que se tenían que enterrar profundamente en la tierra y parte de ellas quedaban descubiertas. Esto representa a Cristo en su muerte y resurrección. Las cuerdas que iban de las columnas hasta las estacas y en el caso del tabernáculo, de las tablas hasta las estacas eran de lino. Amén. Entonces eso era muy importante. Entonces las cuerdas que eran para sostener, tenía que haber una fijeza. Yo sé que usted entiende que eran las estacas, ¿verdad? ¿Qué es una estaca? Es para amarrar, para sostener, para que algo no se mueva. Y esto es algo tan hermoso para nuestra vida. ¿Por qué? Pues de la misma forma, la iglesia está sujetada firmemente a Jesucristo por esas cuerdas de amor, de las que obtenemos firmeza y seguridad de que no caeremos y que nada nos podrá mover ni nada nos podrá separar. Amén. El apóstol Pablo lo menciona en Romanos 8:35. Romanos 8:35 al 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del
amor del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese que fue el amor de Dios hacia toda la humanidad que lo llevó a Cristo Jesús hasta la tumba. Amén. Fue ese amor de Dios, porque de tal manera, oiga, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Dios amó al mundo, un mundo corrupto, un mundo viciado, un mundo inmoral, un mundo pecador. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquellas columnas estaban aseguradas por todas partes para que ni una de ellas tuviera la más mínima oportunidad de caerse. Eso tenía que haber estado muy templado, bien amarrado. Recuerde que había gente que se encargaba de cada cosa. Habían unos, eso lo estudiamos al principio, los que llevaban esto. Entonces, aquellos que estaban encargados de poner y de quitar las estacas, de amarrar las cuerdas, ese era el trabajo. Amén. Era el trabajo que tenía que hacer para que eso estuviera siempre firme. Porque de no estar esas cuerdas amarradas de las columnas a las estacas, se caería todo el tabernáculo con el viento más leve. Recuerde que este tabernáculo estuvo en el desierto. Y entonces en el desierto hay tormentas o hay vientos fuertes y el tabernáculo tenía que soportar esos vientos. Entonces, obviamente es el amor de Dios la que sostiene a usted, que me sostiene a mí y que nos mantiene unidos a Él. Déjeme leer una cita. Amén. Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y también, acompáñeme por favor, recuerde que siempre que usted escuche una enseñanza, tenga su Biblia a la mano. Amén, es muy importante. Oseas 11:1, oiga lo que dice. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces aquí se profetizó de la llegada de Cristo y esto se compara con su cumplimiento allá en Mateo 2:15. Mateo 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Aquí está hablando de la huida a Egipto, ¿verdad? Cuando querían matar al Señor. Amén. Entonces, así podremos entender el versículo de Oseas 11, ¿verdad? Que se refiere cuando dice, bueno, acompáñeme, Oseas 11, Oseas 11:4. Oiga, dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Pero está hablando de, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor. Ahora, esas cuerdas de amor son las que nos sostienen. Esas cuerdas de amor son las que no permiten que nosotros caigamos. Son las que permiten que no seamos destruidos, derribados. ¿Para qué servían las estacas?
mire qué importancia, ¿verdad? Las estacas servían para darle fijeza y firmeza al tabernáculo. Las estacas son las que ayudaban para que cuando viniera un viento fuerte, el tabernáculo no cayera, no fuera movido. Hermanos, qué misericordia del Señor, que es el que nos mantiene. Amén. Entonces, con eso que cerramos la parte del atrio, ¿verdad? Estoy hablando del atrio como tal, la parte, pero seguimos hablando en general del atrio. Bueno, estoy hablando de eso, o mejor dicho, de las columnas del atrio. Eso. Ahora, el altar de bronce o altar de los holocaustos. Para eso quiero que por favor me acompañe a Éxodo 27. Éxodo 27 del 1 al 8. Éxodo 27 del 1 al 8. Dice el altar de bronce. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Como referencia, aunque lo tengo aquí anotado más adelante, pero me quiero adelantar, cada codo aproximadamente 0.45 centímetros. Recuerde que también la altura de los muros o de las cortinas, de que no se miraba para adentro, era, sino siempre eran de 5 codos. Amén. Y dice que era cuadrado. Entonces era 5 codos o aproximadamente 2.25 metros de largo y de ancho, ¿verdad? Y su altura de 3 codos, era de 3 codos, aproximadamente 1.35 metros de altura. Versículo 2. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce en sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Ya vamos a ver qué es el bronce y por qué es importante entender esto. Mire, recuerde que cada una de estas indicaciones se las dio el Señor a Moisés. Todos se lo dio el Señor, todo. Esto va a ser aquí, de aquí a acá, y tiene que ser de este material, y tiene que ser, ya si es recubierta de este material, porque en el caso de la madera, o si es de tela, este tipo de tela, y si es para esto, de este color. Entonces, mire qué importante que el Señor mantiene el detalle para cada cosa, aún en nuestras vidas. Él mantiene el control de todas las cosas que pasan en este mundo. ¿Por qué lo permite? Bueno, la maldad del hombre es tan grande que hay ciertas cosas o muchas cosas que el Señor permite. Amén. Versículo 7, 27:7. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Es decir, estas varas eran para poder cargarlo. Y si no estoy mal, yo creo que sí, siempre estaban ahí fijas, ¿verdad? Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Entonces, el altar de bronce o el altar de holocausto. Esto era lo primero que miraban o que veían los israelitas al ingresar al atrio del tabernáculo. Recuerde que hablábamos de que habían 4 columnas, 3 entradas, aunque es una sola entrada, parte de la deidad del Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero que es uno solo. Entonces, cuando ellos ingresaban por cualquiera de estas,
lo primero que miraban era el altar del holocausto. ¿Qué se hacía en el altar del holocausto? Bueno, la palabra lo dice, o cuando oímos el altar de bronce, pero ahí es donde se efectuaban sacrificios constantemente. Entonces, su presencia viva le recordaba al pueblo en todo momento que solo podían acercarse a Dios mediante él. Solo podían acercarse a Dios mediante el sacrificio. Esta era la única manera en que sus pecados podían ser perdonados y quitados. Amén. En Hebreos 10, Hebreos 10 del 1 al 8, vemos a Cristo como un sacrificio supremo. Dice Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, recuerde que era cubrir. El cordero que es Cristo vino a quitar el pecado del mundo. Antes, estos cubrían el pecado, pero el Señor vino a quitarlo. Entonces, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Amén. Entonces, este mueble, el altar de bronce o el altar del holocausto, era el mueble más importante en el sentido de que se le daba más uso. Porque recuerde que el lugar santísimo solo se entraba una vez al año. Y en el caso del lugar santo, donde estaban los panes, donde estaba el aceite, no era de todos los días. Entonces, pero en este caso, el altar de sacrificio era el que más se utilizaba. Entonces, lo único que podría separarlo era el sacrificio mismo. Pero como no se podía tener uno sin el otro, tenemos que incluir también el altar con todo su contenido. Amén. Entonces, este era el más grande de todos los muebles. Y como lo leímos en la lectura, quiero volver a Éxodo 27. Amén. Como lo leímos allá en Éxodo 27, medía 5 codos. Perdón, que todavía no me he podido recuperar el 100%. Bueno, era el mueble más grande, aproximadamente 2.25 metros, de largo como de ancho. Era un cuadrado. En el versículo 1 del capítulo 27 dice, será cuadrado el altar y 3 codos de altura, aproximadamente 1.35 metros. Un codo, aproximadamente 0.45 metros. Entonces, se cree que todos los demás muebles podían caber dentro de este porque era grande. Al igual que el altar de oro o de incienso era cuadrado y tenía 4 cuernos. Estos cuernos simbolizan fuerza y poder y apuntan hacia las 4 esquinas de la tierra, norte, sur, este y oeste. ¿Qué quiere decir esto? Que cubren por completo la tierra. Los 4 evangelios. Amén. Los 4 evangelios. Eso es figura de que cubren toda la tierra, que es
para todos. Amén. Entonces, ¿por qué era importante este mueble? ¿Por qué era importante el altar del holocausto? Bueno, porque este representaba el lugar de arrepentimiento. Ahí es donde yo llevaba mi ofrenda. ¿Para qué? Para pedir expiación por mis pecados. Entonces era para pedir, era mi manera de arrepentirme. Amén. Entonces, por ser el primero de los enseres, representa el comienzo de una nueva vida. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer para tener una vida nueva? El arrepentimiento. La primera enseñanza de doctrina básica es el arrepentimiento, es el paso previo para la salvación, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Amén. Entonces, este es el mueble que inicia nuestro peregrinaje hasta la misma persona de Dios. Amén, porque aquí es donde se iniciaba y donde terminaba esto. Esto terminaba en el lugar santísimo. Ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Entonces, el significado del hebreo para este mueble es lugar de matanza o matadero. Y nuestra vida comienza con la muerte de Cristo. ¿Sí? Porque cuando Él murió, el velo fue rasgado. Cuando Él murió por nosotros, esa muerte permitió que nos pudiéramos acercar a Él. Ahora, estamos viendo de que es de sacrificio. Fíjese que desde el Génesis pudimos ver o podemos ver cómo Dios lleva a cabo el primer sacrificio con derramamiento de sangre. El primer derramamiento es, ¿para qué? Para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Fue en el huerto. Allí hubo un sacrificio. Entonces, cuando alguien tenía que presentarse por arrepentimiento o como una ofrenda por sus pecados, tenía que traer un sacrificio. Por esa razón, la ofrenda de Caín no era aceptable, porque la ofrenda de Caín no había un derramamiento de sangre. Entonces, no era lo que él quería. Porque antes de Caín, el Señor hace el primer sacrificio para que la desnudez de la primera pareja pudiera ser cubierta después que pecaron. Pues la vestidura que el hombre había hecho de hojas de higo no eran suficiente. Lo que primero Adán y Eva se pusieron era de la tierra. Y era perecedero, eso rapidito y se iba a secar. Ahora dígame, y lo mejor de la tierra, pudo haber sido lo mejor, ¿qué iba a pasar con eso? Se iban a degradar y ya no iban a servir. Entonces el Señor hace el primer sacrificio y cubre la desnudez. La piel de este animal o la piel de este sacrificio sirvió para que su desnudez estuviera cubierta y ya no necesitara estar con las hojas, ¿verdad? Porque con las hojas de higo no fue suficiente. Entonces, el hombre con su autojustificación jamás podrá cubrir su desnudez espiritual, ya que solo el Señor lo puede hacer. El sacrificio de Cristo trajo nueva vida. El sacrificio de Cristo a nosotros trajo una nueva vestidura, un nuevo comienzo. Entonces, cuando se inició el trabajo en el tabernáculo, recuerde que también ya lo vimos, el primer sacrificio se utilizó para untar todo el tabernáculo, incluyendo los muebles y los sacerdotes. Mire qué importante, porque sin ese sacrificio no podía dar el comienzo del servicio. Sin ese sacrificio, usted y yo no hubiéramos podido iniciar una nueva vida en Cristo, una vida espiritual, una vida de servicio, una vida de ministerio. Amén. Todo lo que iba a estar asociado con este acto solemne de adoración
debía de tener la sangre del sacrificio. De otra manera, no podía ser parte del mismo. Amén. Porque sin derramamiento de sangre es imposible que el pecado sea removido. Acompáñeme, Hebreos 9:11. Hebreos 9:11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios mismo. Y oiga lo que dice también 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Remisión de qué? Remisión de pecado. Amén. Entonces, este mueble era muy importante, porque ahí es donde uno se presentaba para el arrepentimiento. Y al traer su ofrenda y haber ese arrepentimiento, venía la remisión de pecados. Amén. Este mueble era hecho de madera de acacia. Y la acacia es una madera que representa la humanidad de Cristo y que era porque era resistente al fuego y estaba cubierta de bronce. Fíjese que el bronce que se menciona en la Biblia es una traducción del término hebreo neeshet o neeshet. En los escritos más antiguos de la Biblia, este vocablo que se menciona por primera vez en Génesis 4:22, leámoslo. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, oiga, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Es decir, aquí estamos hablando que se menciona, ¿verdad? Entonces, aquí es cobre. Entonces, esta es la razón por la que se traduce frecuentemente como cobre en lugar de bronce. ¿Por qué razón? Porque el cobre se extraía por fusión del mineral. Y esto lo podemos observar en Deuteronomio 8:9. Vamos a Deuteronomio 8:9. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierras cuyas piedras son hierro, tierras cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Amén. Entonces, y en Job 28:2 dice, el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Amén. Entonces, este mueble era de acacia, madera que representa la humanidad de Cristo, y era cubierta, era resistente al fuego y cubierta de bronce. Pero estamos hablando de que también viene de donde se hacía esta fusión mineral. Amén. Entonces, para no confundirse, mire, y es que el cobre, que no sé qué, para que podamos entender, ¿verdad? Fíjese que en la actualidad existen vestigios de antiguas fundaciones de cobre tanto en Edom como en el Líbano. El cobre abundaba en las regiones del sur y del norte de Israel, así como
el Señor lo había prometido. Y el bronce es una aleación, es decir, es una fusión de cobre y estaño. Entonces se ocupa el cobre y que abundaba el cobre y el estaño y por lo tanto no se considera un metal. Ahora, el bronce o el cobre, de donde viene de la base, pero el bronce está relacionado con juicio. Mire, la serpiente que Moisés levantó en el desierto era de bronce y era tipo de Cristo. Amén. Entonces, el cobre o el bronce, dejémoslo bronce. Amén. Pero la parte del fundamento del bronce es el cobre, ¿verdad? Bronce es igual a cobre más estaño. Pero bueno, entonces el bronce está relacionado con juicio. Número 21.4. Perdón, 21.9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, el bronce está relacionado con juicio. También Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos da salvación ahora? Hay un juicio para nuestras vidas. Estamos condenados. Pero para poder salir de ese juicio, de esa condena, ¿qué tenemos que hacer? Mirar a Cristo. Encontrar el arrepentimiento en Él. Mirar a Cristo. Entonces, allá en el desierto, una serpiente mordía y para que pudieran vivir tenían que ver a la serpiente hecha de bronce. Había un juicio. En nosotros había un juicio, pero ese juicio quedó anulado por el sacrificio de Cristo que nos dio la vida eterna. Entonces, el juicio de Dios, en vez de caer sobre nosotros, cayó sobre Cristo, porque Él llevó nuestros pecados, Él llevó la condenación, Él llevó nuestros juicios. Entonces, el herido de Dios, el que llevó sobre sí el castigo de toda la humanidad, por cuanto se hizo pecado por todos, para que por sus heridas nosotros fuéramos curados. Eso le dejo Isaías 53 para que usted lo lea y pueda ampliar un poco más esto. Amén. Entonces, era interesante ver cuando un israelita llevaba su ofrenda por el pecado. Tomaba el animal, ponía sus manos sobre la cabeza del mismo, porque esto lo que hacía es identificarse con él. Y en una forma simbólica, no es que, ¡pum!, le paso los pecados. No, en una forma simbólica había una transferencia de sus pecados. Y luego, él mismo tenía que matarlo, tenía que darle muerte. Amén. Entonces nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos, morir a nuestros pecados, morir a nuestra concupiscencia, etcétera. Amén. Entonces, aunque todos somos culpables por la muerte de Cristo, al aceptarle y al identificarnos con Él, quedamos libres de toda culpa y de toda condenación. Ahora, ¿qué más? Para ir finalizando. El altar de bronce tenía una medida de 5 codos de largo, 5 por 5 de ancho, cuadrado. Entonces, ¿qué significa el 4? Una plenitud. ¿Por qué? Los 4 puntos cardinales lo cubren todo. Los lados. ¿Pero de cuánto era la longitud y la anchura? De 5. Gracia. Número de gracia que es para todo aquel que en él crea. Amén. Estamos en el tiempo de la gracia. Y dice que cuanto más abundó el pecado, más también abundó la gracia. Porque mire, estamos viviendo un tiempo y parecería
repetitivo. Si alguien dijera lo mismo que alguien dijo hace 10, hace 15, hace 20, hace 30, hace 50, 100 años. En aquel tiempo era lo peor que estaba pasando. Y el mundo iba en decadencia. Hoy estamos en unas condiciones, una situación horrible. Pero hay tanto pecado, pero también hay tanta gracia. Amén. Entonces, además, su altura era de 3 codos. Y el 3 es número de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hecho de ser cuadrado o de la misma medida por todos lados representa la gracia salvadora divina, que es la misma para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas. Y la gracia es para el que crea. No porque es que mire que este es de este país, para el que crea. Es que mire que este es de esta condición social, para el que crea. Entonces, y aquellas varas, porque también hablaba de las varas que servían para transportar el altar de un lugar a otro, son un mensaje para todos los que somos cristianos. ¿Por qué? Porque usted y yo somos los portadores del mensaje de salvación para todo el mundo. ¿Sí? Hoy nosotros predicamos de que hay una oportunidad de salvación, hay una oportunidad de arrepentimiento. Cristo, el sacrificio para que pueda haber. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Id por todo el mundo. Y Romanos 14:15. Romanos 10, versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo se predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que usted y yo somos los encargados de llevar ese mensaje de salvación a toda persona, hasta el más malo. Si no, el Señor no le hubiera dado la oportunidad a los 2 ladrones allá cuando estaban crucificados también. Mire qué mensaje más importante ahí en esa cruz. Hubo una oportunidad aún antes de morir. Si estaban colgados esos 2 ahí es porque tenían que haber sido terribles. Terribles, terribles, de lo peor. Pero aún a un paso de la muerte hubo una oportunidad, hubo gracia para todos, sin importar la condición. Claro, vamos a pagar consecuencias, sí, por nuestros actos, pero hay salvación para todo aquel que cree. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque una vez más nos has permitido, Señor, poder aprender de tu palabra. Señor, gracias porque tu misericordia, Señor, es sobre nuestras vidas, porque no nos dejas, porque no nos desamparas. Señor, ayúdanos a que seamos fieles a ti. Señor, así como aquellas estacas mantenían firme, Señor, el tabernáculo, que tú nos ayudes a mantenernos firmes en ti. Señor, y que nosotros podamos ser, Señor, portadores de ese mensaje, que podamos arrepentirnos, ir muriendo a nosotros mismos. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.